para dirigir bien un equipo es clave la comunicación. Ya hablamos en otros vídeos de este tema y es que es un tema que es muy complejo porque tiene un montón de cosas que podemos tener en cuenta para mejorar nuestra comunicación. En el otro vídeo que ya os mandamos sobre comunicación ya os hablé de lo importante de esto, lo importante de una buena comunicación para un entrenador, donde si un entrenador sabe 100 pero su mensaje llega a 20 a los jugadores, es peor o va a sacar menos rendimiento que un entrenador que sepa 40 y su mensaje llegue 30. Entonces nos podemos formar mucho en táctica, en técnica, en estrategia, etcétera, 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 que si no lo comunicamos bien, todo lo que sabemos, todo el conocimiento que podamos tener a nivel teórico, luego eso no se va a ver reflejado en el terreno del juego, donde es lo que realmente importa, que nuestro conocimiento se vea reflejado los domingos o el día que juguéis los partidos de competición en el terreno de juego y en la mejora de vuestros futbolistas. Para eso, hoy vamos a hablar de la regla del 3. Es un aspecto para mí bastante importante a tener en cuenta a la hora de dar las charlas, porque muchas veces no estructuramos las charlas que queremos dar a nuestro equipo y esto nos hace perder potencial en esas charlas. Tenemos que saber cómo estructurarlas, cómo estructurar la información para sacar el máximo potencial y que nuestra charla llegue lo máximo posible a nuestros jugadores. En esta regla del 3, ¿qué es la regla del 3? Lo primero de todo, pues yo creo que va a ser fácil explicarlo con un ejemplo. Si yo os digo sangre, sudor y, seguramente me digáis y lágrimas, ¿no? Porque es una famosa frase, sangre, sudor y lágrimas. ¿Qué pasa? Que nadie se acuerda de que no solo era sangre, sudor y lágrimas, sino que también estaba el trabajo. La frase completa es sangre, sudor, lágrimas y trabajo. ¿Pero por qué no se recuerda normalmente? ¿Por qué tendemos a quedarnos con 3 partes de la información, a agrupar la información en 3 partes? Alguna persona lo organiza en 4, ¿vale? Pero normalmente en 3. Para demostraros esto, quiero que penséis mentalmente cómo recordáis vuestro número de teléfono, donde seguramente agrupéis la información en paquetes de 3 o de 4. Por ejemplo, lo podéis recordar de la forma 630 172 172, lo estoy agrupando en paquetes de 3, ¿vale? O a lo mejor lo recordáis de la siguiente forma: 630 17 28 32. 4 partes de información. Piénsalo, cómo recuerdas tu teléfono móvil, o incluso puedes hacerlo también con tu DNI. En cuánto organizas esa información para acordarte, para recordar esa información de tu DNI o de tu teléfono móvil. Esto nos demuestra que el cerebro organiza la información en paquetes de 3 o de 4. Esto lo tenemos que utilizar para que nuestras charlas sean mejores y sean mejor recordados por nuestra audiencia, en este caso por nuestros jugadores. Lo tenemos que usar a nuestro favor y esto es lo que significa la regla del 3. Es decir, que selecciones lo más importante porque sabes que tus jugadores se van a quedar con 3 o 4 cosas, y de qué forma lo vas a estructurar para que se queden con esas 3 o 4 cosas más importantes y que no se hagan un lío y entremezclen las diferentes ideas. Ahí vemos en la imagen un ejemplo de una charla de Steve Jobs donde vemos 4 columnas y 3 filas, es decir, organiza y utiliza la regla del 3 para organizar esa información. Aquí vemos el ejemplo en la imagen del Cholo Simeone, como dice 8 cosas y los jugadores en este caso se quedan con 4. Entonces, como entrenadores, si cometemos el error de decir 8 cosas que no tengan relación entre sí, que no estén interconectadas, los jugadores de esas 8 cosas se van a quedar, como ya hemos visto, con 3 o con 4. ¿Qué pasa? Que ellos se van a quedar con 3 o con 4 cosas, pero a lo mejor no se quedan con las más importantes. Entonces es mejor asegurarse de que digo 3 y 4 cosas, o 4 cosas, perdón, y que el jugador se va a quedar con ellas, que son las más importantes. Y otro día diré las 3 o 4 restantes para que el jugador poco a poco vaya adquiriendo esa información. Pero si en un día digo 8, yo sé que no se van a quedar con las 8 y a lo mejor se quedan con las 3 o 4 menos importantes de esas 8. Entonces, para ese día en concreto, para esa charla en concreto, ¿cuáles son las 3 o 4 ideas más importantes que quieres transmitir? Perfecto, cógelas y transmítelas. No des demasiada información porque seguramente no lo vayan a retener y estés perdiendo parte de ese tiempo de la charla y se van a quedar con cosas que a lo mejor no te interesan. Y la cosa más importante, ellos no la van a retener, no la van a captar, no la van a interiorizar, y a lo mejor van a interiorizar un detalle que era de menor importancia
y que a lo mejor pues no iba a tener tanto resultado, rendimiento inmediato en esa charla como tú querías. Vale, y alguno me puede decir, perfecto Álvaro, y si algún día quiero dar más información, que solo sean 3 o 4 ideas, quiero dar más información, perfecto, también lo podemos hacer utilizando la regla del 3, ¿vale? Y es como lo vemos en la siguiente imagen. Hay un mensaje principal, normalmente tenemos que organizar nuestras charlas con un mensaje principal que sea la idea clave que queremos transmitir ese día y que sea un poco el hilo conductor de todo nuestro discurso, de toda nuestra charla. A partir de ahí, seleccionar las 3 ideas más importantes después de ese mensaje principal, y dentro de esas ideas más importantes puede haber subideas relacionadas, pero que estén relacionadas con esa idea principal. Así lo organizamos, igual que en el teléfono móvil organizábamos paquetes de información de 3 o de 4, dentro de esos paquetes, en un paquete de 3 había 3 números. Entonces, no solo tiene por qué ser un número, sino que puedo meter varias cosas en esos paquetes de 3. Aquí es lo mismo, vemos 3 subideas relacionadas con esas 3 ideas principales. Para poner un ejemplo a nivel futbolístico, por ejemplo, puedo hablar, si estoy haciendo una charla prepartido, puedo hablar del momento con balón, 3 ideas claves, el momento sin balón, 3 ideas claves, y a lo mejor el aspecto motivacional, 3 ideas claves. Y estoy cumpliendo con la regla del 3 y estoy diciendo más de 3 cosas, de hecho estaría diciendo hasta 9 cosas, incluso podríamos decir alguna más, ya que hemos visto que nos podemos quedar con 3 o con 4 partes de información. Entonces, de esta forma, agrupando de esta forma, vamos a hacer que el jugador retenga mejor la información, organice mejor la información en su cabeza y podamos decir más de 3 o 4 cosas de esta forma. Pero importante es organizarlo y hacerlo cada uno en su casa. Yo os lo recomiendo, hacerlo cada uno en su casa antes de dar la charla, no dar la charla allí e improvisar, sino prepararlo en mi casa antes, mensaje principal, idea principal, idea principal, idea principal, subideas relacionadas, para a partir de ahí tener una charla muy preparada y muy estructurada, teniendo claro el principio, el final y el hilo conductor de toda esa charla. Bueno, espero que os haya gustado, creo que es una herramienta muy importante y que es fundamental para manejar mejor las charlas con vuestros equipos, y esto va a hacer que ese porcentaje que hemos hablado de sé 100 y llega a 20 se equipare mucho más y que sepa 100 y a lo mejor llegue 70. Es verdad que el 100% va a ser complicado que llegue, pero nos tenemos que acercar el máximo posible a ese 100. Entonces, bueno, esta es una herramienta yo creo que muy interesante y muy útil. Y nada, sin más dilación me despido, espero que os haya gustado y os veo en la próxima clase.